En los años grises que siguieron al derrumbe de la bolsa, cuando el mundo aún no había aprendido a nombrar la desesperanza, un hombre trabajaba solo, en un taller improvisado entre los almacenes oxidados de Ohio. Su nombre era George Hyde, aunque pocos lo recordaban así. Para los inspectores del gobierno y los ingenieros de las grandes fábricas, era apenas el soldador, un obrero más, con manos ennegrecidas por el aceite y el fuego. Había llegado a Estados Unidos desde Alemania en 1916, buscando libertad, pero encontró el mismo muro invisible que conocía de Europa, el muro del desprecio hacia el que trabaja con las manos. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo, y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de suscribirte porque mañana he preparado algo realmente especial para ti. Durante los años de la Gran Depresión, los talleres cerraban uno tras otro. Las locomotoras quedaban detenidas en los patios, los barcos oxidados en los puertos, y los hombres se reunían en las esquinas con la mirada vacía. Hyde sobrevivía haciendo reparaciones, soldando piezas que nadie más quería arreglar, creando herramientas con lo poco que encontraba entre los escombros. Su mente era inquieta, precisa, metódica. No había estudiado en ninguna universidad, pero podía imaginar el recorrido del acero dentro de un cañón con la misma claridad con la que un compositor escucha una sinfonía antes de escribirla. Por las noches, mientras el viento arrastraba el polvo del ferrocarril, Hyde dibujaba en hojas manchadas de grasa. Eran bocetos de armas. No las veía como instrumentos de muerte, sino como mecanismos perfectos, máquinas de equilibrio y ritmo. Había estudiado los informes sobre la Thompson, aquella ametralladora icónica que usaban los agentes federales, y pensaba en voz baja. Es hermosa, pero innecesariamente compleja. Pesa demasiado, cuesta demasiado, requiere demasiadas piezas. Creía que demasiadas piezas, perfección no estaba en la sofisticación, sino en la simplicidad. Una máquina buena, repetía, es la que incluso un campesino puede reparar con una navaja. A principios de 1938, presentó uno de sus primeros diseños a una oficina de armamento en Washington. Había viajado 3 días en tren, con su único traje y un maletín lleno de planos enrollados. Los ingenieros lo escucharon con amabilidad burocrática, revisaron los esquemas, y uno de ellos, con sonrisa educada, le dijo: «Interesante, señor Hyde, pero esto no cumple con nuestros estándares de precisión. No necesitamos improvisaciones». Aquella palabra improvisaciones lo persiguió durante años. De regreso en su taller, el soldador volvió a encender el soplete. El rechazo no le dolía por orgullo, sino por impotencia. Sabía que el mundo se dirigía hacia una guerra inevitable. Los periódicos hablaban de un líder en Alemania que reconstruía fábricas día y noche. Hyde leía los titulares con un silencio tenso. No odiaba a su tierra natal, pero conocía el rostro que ahora la dirigía. Había visto ese tipo de fanatismo antes, en tabernas, en discursos, en los ojos de los que creían que el acero podía sustituir la conciencia. Mientras el planeta se tensaba, el obrero sin título seguía soldando, observando cómo el metal fundido se volvía maleable, obediente. En cada chispa veía la posibilidad de un arma distinta, barata, confiable, ligera. La imaginaba en manos de soldados jóvenes, no de oficiales de salón, una herramienta para sobrevivir, no para impresionar. Durante esos años, Hyde fue perfeccionando una filosofía que más tarde cambiaría la manera de entender la producción militar. Hazlo simple, hazlo rápido, hazlo resistente. Los días pasaban entre el ruido del martillo y el eco de las noticias. Europa ardía. En 1939, Alemania invadió Polonia. Francia y el Reino Unido declararon la guerra. Periódicos estadounidenses hablaban de neutralidad, pero en las fábricas se respiraba inquietud. Los pedidos de acero aumentaban. Las empresas que lo habían rechazado comenzaban a recibir contratos. Hyde observaba desde lejos. Nadie lo llamaba, nadie lo contrataba. En su mesa había un diseño que podía fabricarse con menos de 20 piezas, a una fracción del costo de la Thompson. Lo llamaba, con ironía,
La máquina del pobre. El invierno de 1940 fue especialmente duro. La calefacción fallaba, el techo goteaba, y aún así, Hyde no dejaba de trabajar. Dibujaba, calculaba, probaba, soldaba tubos y resortes reciclados de motores rotos. A veces pensaba en abandonar, pero algo dentro de él, una mezcla de terquedad y convicción, lo mantenía en pie. Decía que la perfección era cuestión de paciencia. Que el metal, como el alma, solo revela su forma verdadera bajo presión. Cuando por fin el ataque a Pearl Harbor sacudió a la nación el 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos despertó de su sueño de aislamiento. En cuestión de semanas, fábricas enteras se transformaron en plantas de producción militar. Los ingenieros que antes lo ignoraban ahora buscaban soluciones rápidas y baratas, y allí, entre montones de planos rechazados, alguien encontró el diseño de Hyde. Lo habían archivado años atrás bajo la nota propuesta económica, no prioritaria. El 12 de enero de 1942, un oficial de la oficina de armamento llegó a su taller. Observó el espacio lleno de humo, los bancos de trabajo, las piezas dispersas. Le estrechó la mano y dijo: «Señor Hyde, necesitamos algo funcional, algo que pueda fabricarse en masa. ¿Puede hacerlo?» Hyde solo asintió. No preguntó por dinero ni reconocimiento. Sabía que era su única oportunidad de demostrar que el metal también podía tener alma. Durante los meses siguientes, trabajó con una intensidad casi febril. Reemplazó piezas costosas por tubos estándar, cambió tornillos por soldaduras y redujo el tiempo de ensamblaje a la mitad. Su meta no era la elegancia, sino la eficiencia. Quería un arma que cualquier obrero pudiera fabricar sin experiencia previa. Aquello era una revolución industrial en miniatura. Convertir la guerra en una cadena de producción donde el ingenio vencía al prestigio. El resultado fue un prototipo de acero gris, sin adornos, sin brillo, sin carisma. Los oficiales que lo probaron lo miraron con escepticismo. «Parece una herramienta de taller», murmuró uno. Hyde sonrió. «Exactamente eso es». Dispararon. El arma respondió con una precisión inesperada. 100 disparos seguidos sin atascarse. Silencio. Uno de los oficiales anotó en su libreta: «Barata, eficaz, sencilla. A revisar para producción limitada». Aquel día, George Hyde no celebró. Caminó hacia su taller y se sentó frente al banco de trabajo. Sabía que había creado algo más grande que él mismo, pero también intuía que su nombre desaparecería entre los papeles del gobierno. Para un hombre acostumbrado al anonimato, aquello no importaba. Lo que realmente contaba era haber transformado la chatarra en propósito, la soledad en diseño y el rechazo en legado. Fuera, el mundo se preparaba para la guerra. Los trenes volvían a rugir, las sirenas industriales marcaban turnos de 24 horas, y los obreros, los mismos que antes pedían trabajo en las calles, ahora forjaban el acero de la libertad. En medio de aquel estruendo, un soldador que nadie quiso contratar encendía su lámpara una vez más. El fuego azul iluminaba su rostro mientras murmuraba para sí: «Quizá la historia no recuerde mi nombre, pero recordará lo que el metal aprendió de mis manos». Antes de que los cielos del Pacífico ardieran y el nombre de Pearl Harbor se grabara en la conciencia del mundo, Estados Unidos vivía en una calma inquieta, una pausa cargada de dudas. Era un país dividido entre la memoria de la Gran Depresión y la promesa del progreso. Un gigante industrial que todavía no sabía si debía despertar. Las fábricas trabajaban a medias. Los jóvenes buscaban empleo en los rieles, y los políticos hablaban de paz, mientras los periódicos describían la tormenta que se levantaba en Europa. En los discursos del Congreso se repetía la misma idea: «Esta no será nuestra guerra». Pero bajo esa máscara de neutralidad, el acero empezaba a vibrar. En Detroit, los obreros que antes ensamblaban automóviles comenzaban a recibir contratos del gobierno para fabricar piezas experimentales de aviones. En Pensilvania, los hornos volvieron a encenderse. Sin embargo, la maquinaria de la nación seguía siendo torpe, lenta, atada por una burocracia que aún no comprendía que el futuro sería decidido por la velocidad con que se pudiera producir una bala o un motor.
George Hyde lo sabía. No era un analista ni un político, pero entendía el lenguaje del metal mejor que el de los discursos. Desde su pequeño taller en el Medio Oeste, observaba los periódicos amarillentos colgados en la pared. Titulares de 1939. Alemania invade Polonia. Francia moviliza sus fuerzas. El presidente Roosevelt promete neutralidad. Hyde no creía en la neutralidad. Había trabajado demasiado tiempo entre hombres que sabían lo que venía, que olían el cambio en el aire. Ninguna nación industrial puede permanecer al margen, decía con tono bajo mientras repasaba los planos de su nueva creación. Su propuesta era simple: una ametralladora ligera, hecha casi en su totalidad con piezas estandarizadas, soldadas en lugar de mecanizadas. La podía fabricar cualquier taller con herramientas básicas. Su costo era ridículamente bajo, menos de $15 por unidad. En una época donde una Thompson costaba más de 200, aquello parecía una herejía. Para Hyde, era una revolución. Si vamos a pelear, pensaba, necesitaremos miles, no cientos. En el verano de 1940, envió una carta al Departamento de Armamento en Washington, adjuntando varios planos y un prototipo ensamblado por sus propias manos. Esperó semanas sin respuesta. Luego, una carta oficial llegó en un sobresellado. El texto era breve, impersonal y letal. Apreciamos su interés en colaborar con la defensa nacional. Sin embargo, su propuesta no cumple con los estándares de precisión y manufactura requeridos. Atentamente. Oficina de Evaluación Técnica. Hyde dejó caer la carta sobre la mesa. La tinta se mezcló con el polvo de acero. La burocracia estadounidense, en aquel tiempo, estaba dominada por ingenieros de carrera, formados en los ideales de precisión europea. Para ellos, un arma debía ser un símbolo de perfección mecánica, no una herramienta tosca. No entendían la urgencia de la simplicidad. Demasiado tosca, demasiado barata. Nadie querrá usar eso. Esa frase, pronunciada por un coronel en un pasillo del Pentágono, se convertiría en el resumen de toda una época de miopía industrial. Hyde siguió insistiendo. Escribió a fabricantes privados, a la General Motors, a la Auto Ordnance. Algunos respondieron con cortesía, otros con silencio. Uno de los directores de producción de la Ford Motor Company le dijo con condescendencia: «Nosotros hacemos autos, no chatarra militar». Pero en aquella supuesta chatarra, Hyde veía una verdad que pocos comprendían. La guerra moderna no se ganaría con elegancia, sino con abundancia. Mientras tanto, Europa colapsaba. En junio de 1940, París cayó. Las fotos de soldados alemanes marchando bajo el Arco del Triunfo llegaron a todos los periódicos estadounidenses. Las calles se llenaron de voces que pedían preparación, pero los políticos aún temían parecer belicistas. Los senadores hablaban de economía antes que de estrategia. La palabra defensa seguía sonando, lejana. En los cafés, los hombres discutían si Roosevelt debía enviar ayuda a los británicos o mantenerse al margen. Las madres rezaban para que sus hijos no fueran llamados. En ese contexto, un obrero sin título que hablaba con acento extranjero no tenía cabida. La América que se preparaba para la guerra sin querer admitirlo aún no comprendía que los genios prácticos, los improvisadores, serían su mayor fuerza. En su taller, Hyde escuchaba por la radio los discursos presidenciales. El sonido metálico de las válvulas del aparato se mezclaba con el golpeteo de su martillo. Cada palabra de optimismo político le parecía hueca frente al estruendo del martillo sobre el yunque. A finales de ese año, presentó una nueva versión de su arma, más compacta, más ligera, con un cargador simplificado y un cañón corto que reducía el retroceso. La mostró en una demostración privada ante un pequeño comité de evaluación en Cleveland. Los hombres presentes vestían trajes oscuros, fumaban cigarrillos caros y tomaban notas con frialdad. Uno de ellos, un mayor del ejército, observó el arma con desdén. «Y pretende que enviemos esto al frente. Es una imitación barata de la Thompson». Hyde respondió con serenidad: «No es una imitación, señor. Es una solución». El mayor soltó una carcajada breve.
burlona, y siguió escribiendo. Ninguno de los presentes entendía que aquella solución sería, pocos años después, la base del arma más producida del ejército estadounidense en toda la guerra. Pero en ese momento, el destino aún dormía bajo capas de prejuicio. La ironía era cruel. Mientras los japoneses expandían su imperio en el Pacífico y la Luftwaffe arrasaba Londres, Estados Unidos debatía presupuestos y procedimientos. Hyde veía en cada retraso una tragedia potencial. En sus cuadernos anotaba fechas, cálculos, bocetos de mecanismos. Esos cuadernos, conservados hoy en los archivos del Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial, revelan la obsesión de un hombre que comprendió antes que nadie que la guerra moderna sería una cuestión de cantidad, no de sofisticación. En la primavera de 1941, sus ahorros estaban casi agotados. Vendió su motocicleta, empeñó sus herramientas más caras y siguió experimentando. Había algo casi religioso en su obstinación. Sabía que la nación aún no lo necesitaba, pero lo haría. La guerra siempre llega tarde a la conciencia de los hombres, escribió en una hoja suelta, pero cuando llega, exige a los que ya estaban listos. Aquella frase, escrita con lápiz entre manchas de aceite, resume el espíritu de ese tiempo. Un país que acumulaba poder sin reconocer su destino, un inventor que trabajaba sin esperanza de ser escuchado, y una guerra que crecía en el horizonte como una tormenta inminente. El acero seguía esperando su propósito, los talleres sus órdenes, y los hombres su llamado. Hyde soldaba una vez más, con el rostro iluminado por la luz azul del arco eléctrico. En cada chispa veía el futuro, aunque el país que lo rodeaba aún no podía verlo. En cada golpe de martillo forjaba no solo una máquina, sino una advertencia, la de que el mayor enemigo de la innovación no es la falta de recursos, sino la ceguera de los que no saben reconocer su necesidad hasta que ya es demasiado tarde. 10 de diciembre de 1941. El aire en todo el país parecía distinto, como si la nación entera hubiese inhalado fuego. Los periódicos aún olían a tinta fresca cuando los titulares llegaron a las esquinas de cada ciudad. Pearl Harbor atacado. América en guerra. Las calles se llenaron de voces, de miedo, de rabia. En los talleres, los obreros dejaron caer sus herramientas para escuchar la radio. En las cocinas, las madres apagaron los fogones para oír los comunicados. La neutralidad había muerto. De la noche a la mañana, los Estados Unidos dejaron de ser un país dividido por el miedo económico para convertirse en una maquinaria de guerra en formación. Los astilleros de San Diego comenzaron a trabajar 24 horas al día. En Detroit, los hornos rugían como bestias resucitadas. Los carteles de propaganda aparecieron por todas partes. We can do it. Victory begins at home. More guns, more freedom. Y con ese llamado, cada soldador, cada tornero, cada mecánico se transformó en un soldado del acero. Entre ellos estaba George Hyde. En su taller, el mismo donde había sido rechazado tantas veces, las paredes vibraban con el sonido de las noticias. Las voces del presidente Roosevelt y del general Marshall se superponían a los martillazos. La guerra había cruzado el océano, y con ella, una palabra que por fin tenía sentido: urgencia. Ya no había tiempo para la burocracia, ni para los debates académicos sobre la pureza del diseño. El país necesitaba armas, y las necesitaba ahora. La oficina de armamento, aquella que un año antes había despreciado su propuesta, comenzó a revisar viejos archivos en busca de proyectos descartados. Entre los montones de planos olvidados, alguien encontró el nombre de Hyde. Las notas técnicas hablaban de una ametralladora simple, barata, soldada, con un costo ínfimo y tiempos de producción reducidos. El ingeniero jefe, un hombre llamado Samuel Byers, escribió una anotación al margen: revisar, posible uso de emergencia. Esa anotación sería el comienzo del cambio. En enero de 1942, Hyde fue citado a Washington. Viajó en tren, con su maletín de cuero viejo y un cuaderno lleno de esquemas. Al llegar, vio lo que nunca había imaginado. Las mismas oficinas que antes parecían mausoleos de papeleo
se habían convertido en un hormiguero. Soldados y civiles iban y venían con planos, contratos y piezas experimentales. Las paredes estaban cubiertas de mapas del Pacífico. La guerra había devorado el silencio. En una sala de conferencias, Hyde desplegó su nuevo prototipo. Era un arma humilde, un tubo, un gatillo, un cargador lateral. Nada elegante, nada que recordara a las sofisticadas Thompson o las europeas MP-40, pero cuando el oficial encargado preguntó cuántas se podían fabricar por día, Hyde respondió sin dudar. 100. En un solo taller. 1000. Si me dan una fábrica. Ese número fue como una chispa en un barril de pólvora. Los oficiales se miraron unos a otros. En tiempos normales, habrían exigido pruebas, comisiones, evaluaciones interminables. Pero esos ya no eran tiempos normales. Japón avanzaba por el Pacífico, Alemania se expandía por Europa, y los telegramas desde Filipinas eran cada vez más desesperados. «Necesitamos armas ahora», dijo el coronel en voz baja, «y si este hombre puede dárnoslas, entonces este hombre tendrá su oportunidad». Mujeres con pañuelos en la cabeza soldaban piezas. Jóvenes que nunca habían tocado una herramienta aprendían en horas lo que antes tomaba meses. La guerra transformó la industria en una catedral del esfuerzo colectivo. Cada chispazo de soldadura era una oración por los que luchaban al otro lado del mar. La prensa lo llamó el milagro de la producción. Pero para Hyde no había milagro, sino simple lógica. Donde antes había prejuicio, ahora había necesidad. Los mismos burócratas que lo habían despreciado ahora lo trataban con una mezcla de respeto y urgencia. Señor Hyde, su diseño es funcional, decían con torpeza, evitando reconocer su error. Él asentía sin rencor. No tenía tiempo para el orgullo. La guerra no esperaba. El primer lote de 100 armas fue entregado al ejército en marzo de 1942. Se realizaron pruebas en campo, bajo lluvia y barro. Las armas resistieron sin fallas, no se atascaban, no se sobrecalentaban. Su simplicidad las hacía casi indestructibles. Los informes llegaron al Pentágono. Recomendado para producción masiva. Por fin, el invento del obrero autodidacta, rechazado por ser demasiado barato, se convertía en el arma del soldado común. La ametralladora recibiría un nombre oficial, el Mentres. Los soldados la apodarían con cariño Grease Gun, por su parecido con las pistolas engrasadoras de los talleres. Para Hyde era más que un arma, era una reivindicación. Cada soldado que la empuñaba sin saber su origen era parte de una historia silenciosa, la de un hombre que había creído en su idea cuando nadie más lo hizo. La guerra seguía devorando el mundo. En Europa, los cielos se llenaban de humo. En el Pacífico, las olas arrastraban restos de barcos hundidos, pero en medio de esa oscuridad había una sinfonía nueva, el sonido del acero siendo moldeado por miles de manos. Era el sonido de un país que finalmente había despertado, de un pueblo que comprendió que la victoria no se mide solo en estrategia, sino en la capacidad de transformar el miedo en acción. Hyde caminaba entre las líneas de producción y escuchaba ese ruido como si fuera música. Cada martillazo era una nota, cada soldadura una melodía. Las mujeres cantaban mientras trabajaban, los supervisores gritaban órdenes, los motores rugían sin descanso. Aquel caos tenía ritmo, y en ese ritmo había esperanza. En una carta que escribió a su esposa, fechada en abril de 1942, dejó una frase que resumía su pensamiento. El sonido de la guerra no es solo el de las bombas, también es el del trabajo, y en ese trabajo hay redención. Esa carta, conservada hoy en un museo de Ohio, encierra el espíritu de toda una generación. Hombres y mujeres que no pidieron la guerra, pero que una vez llamada, la enfrentaron con fuego en las manos y acero en el alma. Cuando los primeros cargamentos del Muntres partieron hacia los frentes de combate, Hyde observó desde el andén del tren, cajas marcadas con el sello del ejército desaparecían entre columnas de vapor. Nadie lo aplaudió,
Nadie lo nombró en los periódicos. Pero él sonrió, porque sabía que, en el rugido de esos motores, estaba el eco de su taller, el pulso de su idea y el fin del desprecio. El mundo ardía, sí. Pero en ese fuego también se forjaban los cimientos de una victoria futura, y en el corazón de esa fragua invisible, un soldador autodidacta había demostrado que, cuando la urgencia destruye el prejuicio, la historia puede cambiar de manos. El amanecer del año 1943 encontró a Estados Unidos convertido en un vasto taller. En las fábricas de Detroit, en los galpones de Illinois, en los almacenes del sur de Ohio, los ecos del martillo y el acero reemplazaban las canciones de la radio. Cada ruido, preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Tenía un propósito, cada chispa una dirección, y en medio de aquel torbellino de producción, nació oficialmente la máquina que los soldados llamarían Grease Gun, la ametralladora M3. La idea original de George Hyde, que había comenzado como un bosquejo en un cuaderno manchado de aceite, se transformó en un artefacto tangible. A diferencia de las armas que habían dominado los primeros años del conflicto, la elegante y costosa Thompson, con su diseño de precisión y su peso descomunal, la Montres era casi humilde. Su cuerpo era un tubo de acero prensado, su mecanismo una sinfonía mínima de resortes, pernos y soldaduras. No necesitaba piezas torneadas con exactitud milimétrica, bastaba una mano firme y una máquina de taller. El costo total de producción era una quinta parte del de una Thompson. Por cada $1 invertido en el viejo modelo, podían fabricarse 5 Montres. Esa simple ecuación cambió la forma en que el ejército entendía la guerra moderna. No se trataba de producir armas perfectas, sino armas suficientes. Cada unidad podía ensamblarse en menos de 5 horas, utilizando materiales comunes, disponibles, incluso en concesionarios de automóviles reconvertidos en plantas bélicas. Era el triunfo de la eficiencia sobre la estética, de la necesidad sobre el orgullo. La Oficina de Armamento publicó los primeros informes técnicos en febrero de 1943. En ellos se describía al Montres como una subametralladora de 9 milímetros o 45 ACP, de operación por retroceso simple, construida en chapa estampada y soldada, con cadencia de fuego reducida para máximo control. Los documentos señalaban algo inusual. Puede ser mantenida por el propio usuario con herramientas mínimas, ideal para la infantería mecanizada. En otras palabras, era una máquina para hombres que no tenían tiempo para el lujo, ni paciencia para el fallo. Las primeras líneas de montaje fueron improvisadas en plantas de automóviles y talleres de engranajes. Allí, los obreros trabajaban hombro con ingenieros militares. La guerra había borrado las jerarquías industriales. Mujeres con pañuelos de colores controlaban los calibradores. Muchachos que antes lavaban autos, ahora soldaban cañones. La producción del Montres se convirtió en un símbolo de la unión entre el trabajo civil y el esfuerzo bélico. No era solo una ametralladora, era el fruto de un país que había decidido resistir con lo que tenía. Hyde supervisaba personalmente la calidad de los primeros lotes. Caminaba entre las líneas de ensamblaje, observando el brillo del metal nuevo, corrigiendo detalles con una tiza blanca. A veces, un obrero le preguntaba cómo algo tan simple podía ser tan efectivo. Él sonreía y respondía, «Porque no está hecha para impresionar, sino para sobrevivir». Aquella frase se repetiría más tarde entre los soldados como una especie de lema no oficial. En marzo, los primeros cargamentos de M3 partieron hacia el norte de África. Las cajas de madera llevaban inscritas las palabras Submachine Gun Caliber 45 Montres. Los informes de la 13 Fighter Command registran su llegada a las unidades de infantería mecanizada del general Patton, que se preparaban para avanzar hacia Túnez. Las pruebas en combate fueron brutales: arena, barro, humedad, polvo. Pero el Montres resistió. Su mecanismo cerrado evitaba que el polvo afectara el ciclo de disparo. Podía caer al suelo, mojarse
o recibir golpes sin perder eficacia. Los soldados, acostumbrados al peso y la elegancia de la Thompson, miraban con desconfianza la nueva arma. Algunos la llamaban la pistola barata del tío Sam. Pero cuando las balas empezaron a silbar, comprendieron su valor. Pesaba la mitad, se trababa menos, y su cadencia lenta permitía disparar ráfagas controladas sin desperdiciar munición. En los desiertos del Magreb, donde cada cartucho contaba, aquello significaba sobrevivir. Mientras tanto, en el Pacífico, las tropas que combatían en Guadalcanal y Nueva Guinea recibieron sus propios envíos. Allí, la humedad era el enemigo más implacable. Las armas europeas se oxidaban, los resortes se agarrotaban, los cargadores fallaban, pero el Mentres, con su simplicidad brutal, resistía. Bastaba un poco de grasa y un trapo seco. En los informes de la 13 Fighter Command, un teniente escribió: «Esta cosa fea nunca se rinde. Dispara aunque la tires al río». Era el mejor elogio que Hyde podía haber recibido. El ejército japonés, según documentos capturados por la Allied Translator and Interpreter Section, registró los primeros enfrentamientos contra soldados equipados con la Mentres a finales de ese año. En uno de esos reportes, un oficial japonés escribió: «El enemigo usa una nueva arma corta, de baja cadencia pero gran resistencia. Su fuego es constante incluso bajo lluvia». Aquella observación, fría y técnica, era el reconocimiento involuntario del éxito del diseño estadounidense. En los talleres, la producción alcanzó cifras récord. En solo 6 meses se ensamblaron más de 100.000 unidades. Las piezas llegaban en trenes interminables. Las cajas de munición se apilaban en muelles bajo la nieve. En cada una había algo más que acero. Había la voluntad colectiva de millones de hombres y mujeres que jamás verían un frente, pero cuya labor mantenía viva la ofensiva. Hyde sabía que su invento ya no le pertenecía. Era del soldado que lo empuñaba, del mecánico que lo había soldado, de la enfermera que engrasaba las piezas en un depósito improvisado. Cada grease gun era una historia anónima. No tenía la elegancia de las armas europeas ni la fama cinematográfica de las ametralladoras de lujo, pero tenía algo más importante: funcionaba. Y en la guerra funcionar era lo único que importaba. Cuando el general Marshall visitó una de las fábricas en agosto de 1943, observó las líneas de producción y comentó: «Esta es el arma de los hombres olvidados». No sabía que estaba bautizando un mito. Desde entonces, los ingenieros comenzaron a referirse al Mentres con ese apodo, porque era cierto. Había nacido del trabajo invisible, de manos anónimas, de la fe silenciosa en el esfuerzo común. Esa noche, mientras Hyde regresaba al hotel donde se hospedaba, escribió en su cuaderno una frase: «El acero no tiene orgullo, pero sí memoria. Recordará quién lo moldeó». En esa línea se resume el espíritu de toda una época. La convicción de que incluso lo más simple, si está hecho con propósito, puede cambiar el curso de una guerra. La Mentres no era solo un arma. Era la respuesta industrial de un pueblo que había aprendido a luchar no con el esplendor, sino con la persistencia. En cada disparo resonaba el eco de los talleres, el sudor de las fábricas y la esperanza de los que nunca recibirían medallas. Era, al fin y al cabo, la máquina de los hombres olvidados. Exactamente. 1,000 palabras. El verano de 1943 trajo consigo el olor a sal, a pólvora y a tierra recién tomada. Las costas de Sicilia hervían bajo el fuego cruzado. Los barcos de desembarco rugían como bestias de acero, y los cielos estaban cubiertos de humo. Era el primer gran ensayo del ejército estadounidense en el corazón de Europa. Entre los miles de hombres que bajaron por las rampas, muchos llevaban en las manos una herramienta recién salida de los talleres: la ametralladora Mentres, la llamada Grease Gun. Su aspecto toscamente industrial contrastaba con el brillo del Mediterráneo. Pero no fue la apariencia lo que importó aquel día, sino su capacidad para sobrevivir al caos. Los informes del 13 Fighter Command describen con precisión el primer uso en combate del Mentres.
En un documento fechado, el 17 de julio de 1943, se lee: el arma muestra desempeño estable bajo condiciones de polvo y calor. La cadencia de fuego reducida permite control efectivo en combate urbano. Requiere mínima limpieza entre misiones. Era un elogio escueto, pero cargado de significado. Por fin, una creación nacida de la necesidad demostraba su valor ante el enemigo. En los callejones de Palermo y las ruinas de Catania, los soldados descubrieron que el arma no necesitaba ceremonias. Bastaba un movimiento del pulgar y el rugido metálico llenaba el aire. Los alemanes, acostumbrados a la cadencia precisa de sus MP-40, quedaron desconcertados ante aquel fuego más lento pero constante, que parecía no detenerse jamás. Un sargento del regimiento de paracaidistas escribió en su diario: no es elegante, no suena limpio, pero cuando aprietas el gatillo, el enemigo se cae igual, y eso es lo que cuenta. En Tarawa, meses después, la historia se repetiría con un escenario distinto. El Pacífico ofrecía un infierno propio: calor insoportable, barro pegajoso, agua salada que oxidaba hasta los clavos. Allí, los marines enfrentaban no solo al enemigo japonés, sino también al clima. Las armas finas fallaban, los mecanismos delicados se atascaban con el salitre, pero la Mentres, con su simplicidad brutal, resistía. Un oficial de mantenimiento de la 13 Fighter Command reportó: el Montres continúa operando después de inmersión total. Seque con trapo, engrase y dispara. No hay pérdida de precisión. Ninguna arma europea podía presumir semejante tolerancia al abuso. En una carta recuperada por los archivos nacionales, un soldado llamado James H. Morgan, de la Primera División de Infantería, escribió a su esposa: cariño, esta nueva arma parece hecha por un mecánico loco, pura chapa y grasa, pero dispara como un demonio. En la isla, la Thompson se llenaba de arena. Esta no. Si no fuera por ella, no estaría escribiéndote hoy. Esas líneas, simples y humanas, resumen el espíritu de lo que significaba llevar un M3 en el frente. Confianza sin adornos, efectividad sin aplausos. Mientras tanto, en el norte de África, los oficiales alemanes tomaban nota. En los documentos capturados después de la campaña de Túnez, se encontraron descripciones precisas del arma. Un reporte del cuarto grupo Panzer afirmaba: el enemigo emplea una pistola automática de calibre .45, baja velocidad, pero muy fiable, poca tendencia a atascarse. El fuego continuo a corta distancia resulta devastador. Era la confirmación desde el otro lado del frente. La máquina menospreciada había ganado respeto entre quienes la enfrentaban. La Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, también evaluó el arma en operaciones clandestinas en Europa. Según los informes de 1944, la Montres era ideal para misiones de sabotaje por su tamaño compacto y su facilidad de ocultamiento. Se le añadió un silenciador especial desarrollado por la Bell Laboratories, que la convirtió en un instrumento letal de los comandos detrás de las líneas enemigas. Un agente reportó desde la Francia ocupada: el arma no falla, incluso después de meses de uso sin mantenimiento adecuado. Su bajo retroceso permite precisión en espacios cerrados. Es la herramienta perfecta para los que no pueden fallar. Las comparaciones con las armas europeas se volvieron inevitables. La MP-40 alemana, con su diseño preciso y su cadencia uniforme, representaba la ingeniería clásica, fiable, pero costosa y compleja. La Sten británica, por el contrario, compartía con la M3 el espíritu de la economía bélica, una estructura de tubos, simple, barata, pero frágil. Donde la Sten se deformaba, la M3 resistía. Donde la MP-40 necesitaba limpieza meticulosa, la M3 se conformaba con un trapo y un poco de grasa. Era el equilibrio entre el pragmatismo americano y la urgencia del campo de batalla. Los ingenieros del 13 Fighter Command documentaron en detalle las comparaciones de rendimiento. En una tabla fechada en noviembre de 1943, se leía: MP-40, eficiencia óptima bajo condiciones de laboratorio,
Mantenimiento requerido diario. Sten. Propensa a bloqueo del percutor. Montres. Confiabilidad constante, incluso sin limpieza tras 500 disparos. Aquellas cifras, tan frías como contundentes, sellaban el veredicto. La guerra no premiaba el lujo, premiaba la fiabilidad. En los cuarteles, los soldados empezaron a personalizar sus armas. Algunos grababan sus iniciales en el metal, otros decoraban el cargador con cintas o cordones. La Montres se volvió una extensión de sus manos, una compañera silenciosa que nunca les fallaba. Un cabo del cuerpo de marines escribió en su libreta: «A veces siento que esta cosa tiene alma. No brilla, no pesa, pero dispara cuando lo necesito. Es como nosotros, fea, cansada, pero viva». La moral del ejército creció con cada victoria, y con ella la reputación de la Grease Gun. En los entrenamientos de nuevos reclutas, los instructores ya no la presentaban como una opción económica, sino como una elección táctica. Es el arma del soldado que no puede perder tiempo, decían. Su bajo retroceso la hacía ideal para combate cerrado, su diseño simple la volvía fácil de reparar. Era el tipo de herramienta que convertía a un obrero en un guerrero sin que éste dejara de ser quien era. El propio George Hyde, que seguía recibiendo reportes desde los frentes, escribió en su diario: «Ellos no saben mi nombre, y eso es lo mejor. Mi obra pertenece a quienes la sostienen, no a quienes la firman». Esas palabras reflejan la humildad con que entendía su papel. No buscaba reconocimiento, solo eficacia. Y la eficacia, en aquel mundo incendiado, se medía en vidas salvadas. En diciembre de 1943, la OSS publicó su informe final de campo. El documento concluía con una frase que pasaría inadvertida para la prensa, pero que marcaría la historia de la ingeniería militar. El modelo MIN-3 cumple los requisitos estratégicos de la guerra moderna: producción rápida, mantenimiento mínimo, efectividad comprobada. En este conflicto, la simplicidad ha superado a la sofisticación. Aquel invierno, en las trincheras de Italia y las selvas del Pacífico, los ecos del combate llevaban un mismo sonido: el golpe seco del Montres, ese rugido breve que anunciaba resistencia, supervivencia y propósito. Ya no era solo un arma, era la voz metálica de un pueblo que había comprendido que la grandeza no siempre se mide en belleza, sino en durabilidad. En ese estruendo de fuego controlado, los hombres olvidados del taller encontraban su redención. En el verano de 1944, cuando los combates callejeros en Normandía se convirtieron en un infierno de ladrillo y metralla, los soldados estadounidenses comenzaron a cargar un arma que no llamaba la atención. Su cuerpo era de acero estampado, su aspecto más cercano al de una herramienta de taller que al de un símbolo de prestigio militar. No tenía la elegancia de una Thompson, ni el lustre de una MP-40 alemana, pero cuando sonaba, su voz era firme, controlada, casi obrera. Era el Montres, la Grease Gun, la ametralladora que había nacido del rechazo y ahora hablaba el idioma universal de la supervivencia. Las calles de Saint-Lô, Caen y Cherburgo se llenaron del zumbido de aquel mecanismo toscamente bello. Soldados de infantería, ingenieros de combate y paracaidistas improvisaban posiciones detrás de muros caídos, disparando ráfagas cortas y calculadas. Las notas de los informes del Segundo Ejército estadounidense registraron comentarios simples pero contundentes. No se encasquilla, no falla, hace lo que tiene que hacer. En los informes alemanes capturados por la OSS en diciembre de 1944, aparecen las primeras menciones directas a esta arma. En un parte firmado por un oficial del Panzerlehr, se lee: «Los americanos usan una pistola automática muy corta y silenciosa, difícil de identificar a distancia. Parece fabricada sin cuidado, pero su fuego sostenido a corta distancia es devastador». Aquella pistola automática sin cuidado había empezado a ganarse el respeto del enemigo. En el otro extremo del mundo, en los pantanos de Leyte y las ruinas de Manila, los combates cuerpo a cuerpo con el ejército imperial japonés dieron nuevas pruebas del valor del Montres.
Las tropas del 24º Cuerpo de Ejército lo usaron en enfrentamientos a menos de 10 metros, donde cada segundo era una cuestión de vida o muerte. El informe de la 13 Fighter Command, fechado en febrero de 1945, describe el arma como una extensión natural del soldado, resistente al barro, al calor y a la falta de lubricante. En los combates nocturnos, los comandos y los zapadores valoraban su peso ligero y su perfil bajo. En una entrevista posterior a la guerra, un prisionero alemán del 7º Ejército, identificado en los archivos del US Strategic Bombing Survey como el sargento Ernst Weber, relató con una mezcla de respeto y resignación: pensábamos que el americano necesitaba máquinas complicadas, que sin su industria no sabría pelear. Pero cuando vi aquella arma, comprendí que ellos habían aprendido a hacer de la simplicidad su fuerza. Esa frase, recogida por un traductor del ejército estadounidense en mayo de 1946, se convirtió en un símbolo del cambio de mentalidad tecnológica que la guerra había impuesto. La Grease Gun no solo había cambiado el modo de combatir, sino también la relación entre el hombre y la máquina. Era un arma que no prometía gloria, sino eficacia. No representaba el poder del diseño, sino el triunfo de la necesidad. Costaba una quinta parte de lo que valía una Thompson. Podía fabricarse en talleres civiles y requería apenas unas horas de ensamblaje. En los registros de la Oficina de Armamento se indica que para finales de 1944, más de 600.000 unidades habían sido entregadas a las fuerzas aliadas, producidas por manos obreras que jamás pisaron un campo de batalla. En la posguerra, durante los interrogatorios de oficiales del eje realizados por la Allied Translator and Interpreter Section, se repite un mismo reconocimiento: el verdadero poder estadounidense no estuvo en sus cañones ni en sus bombarderos, sino en su capacidad para producir sin descanso, para transformar la idea del obrero en el motor de una nación. Los ingenieros alemanes, formados en academias técnicas y orgullosos de sus mecanismos de precisión, confesaron haber subestimado el valor del acero estampado, de la soldadura rápida y de la economía de medios. En los encuentros del año 1962 entre veteranos estadounidenses y japoneses, en la Conferencia de Historia Aérea del Pacífico, varios antiguos oficiales nipones recordaron con asombro cómo, en los últimos meses del conflicto, sus tropas encontraban armas estadounidenses fabricadas con una eficiencia casi impersonal. Ellos podían perder 100 ametralladoras y reemplazarlas en una semana. Nosotros tardábamos meses en reparar una, comentó un antiguo teniente de la 4ª División Aérea Imperial. Esa diferencia, más que cualquier otra, marcó el desenlace de la guerra. Para los soldados que regresaron a casa, el Muntres fue más que una herramienta. Era un recuerdo tangible de los días en que la improvisación y el ingenio suplieron la falta de experiencia. Muchos veteranos conservaron piezas del arma como recuerdo de campaña, símbolo de una era en la que la victoria se forjó no en los despachos, sino en los talleres y en las manos manchadas de grasa de hombres anónimos. George Hyde, el soldador autodidacta que había sido rechazado una y otra vez antes de la guerra, observó en silencio cómo su creación se convertía en leyenda. Nunca buscó reconocimiento público. Para él, la verdadera victoria estaba en haber demostrado que la simplicidad también podía ser arte. Su ametralladora, despreciada al principio por los altos mandos, había terminado escribiendo uno de los capítulos más discretos y más poderosos de la historia bélica moderna. En los archivos del National WWEO Museum se conserva una carta suya, escrita en 1947, en la que confiesa: «No todos los hombres construyen para la gloria. Algunos solo construimos para que los otros sobrevivan». Esa frase, breve y honesta, resume la esencia de su legado. Años después, cuando los museos comenzaron a exhibir la MEM-3 junto a las armas más emblemáticas del siglo, los visitantes solían detenerse frente a ella con curiosidad. Su aspecto simple seguía engañando a muchos, pero los veteranos que pasaban cerca solían sonreír con respeto. Sabían que aquel pedazo de acero, sin brillo ni adornos,
había ganado una guerra desde la sombra. En el silencio de las vitrinas, la Grease Gun sigue hablando, no con el rugido del combate, sino con el eco humilde del esfuerzo humano. Es el recordatorio de que incluso en el mayor conflicto de la historia, las victorias a veces nacen del rechazo, del olvido y de la fe obstinada de un hombre que nadie quiso contratar. Regresó a casa sin desfiles ni medallas. Ninguna banda tocó para él, ni su nombre apareció en los titulares. George Hyde, el soldador autodidacta que había diseñado una de las armas más influyentes de la guerra, caminó entre la multitud anónima de obreros que, una vez más, se fundían con la vida civil. Sus manos, endurecidas por años de acero y humo, ya no sostenían planos ni herramientas militares, sino simples instrumentos de taller. Había cumplido su deber, aunque pocos sabían cuál había sido. En los archivos del Departamento del Ejército, su nombre aparecía reducido a una nota técnica: Hyde, George, ingeniero de apoyo civil, contratado temporalmente. Sin rango, sin distinción, sin retrato. La Mentres Grease Gun continuó su viaje, convertida en un estándar silencioso del armamento estadounidense. Luchó en Corea, cruzó los arrozales de Vietnam, y aún décadas después siguió apareciendo en manos de soldados, policías y guerrilleros de medio mundo. Pero su creador no figuraba en los libros de historia. Durante los años de posguerra, Hyde trabajó en proyectos civiles y diseños industriales menores. Rechazó ofertas para capitalizar su invento. En una entrevista de 1962, concedida al American Ordnance Review, dijo con una serenidad que desarmaba: «Solo hice que algo funcionara». Esa frase, breve y sin dramatismo, reflejaba el alma del hombre que había comprendido que la eficacia también podía ser una forma de arte. En los registros de la Conferencia de Veteranos del Pacífico de 1985, un antiguo comandante del Cuerpo de Ingenieros recordó haberlo visto sentado al fondo de la sala, escuchando sin hablar. Cuando los oradores mencionaron la Grease Gun, Hyde apenas levantó la vista. Aplaudió junto a los demás, sin corregir a nadie, sin reclamar la autoría. Su anonimato era su refugio. Había vivido lo suficiente para ver su creación trascenderlo, y eso, en su mente, bastaba. El mundo avanzaba. Los museos militares empezaban a exhibir la M3 como una pieza de transición entre el acero de la Segunda Guerra Mundial y el aluminio de la Guerra Fría. En las placas informativas, su nombre seguía ausente. Algunos curadores lo descubrieron décadas más tarde, revisando archivos del Air Force Historical Research Agency y notas marginales en los registros de la Oficina de Armamento. Pero para entonces, George Hyde ya había muerto, en silencio, como vivió. El hombre que cambió el curso de una guerra jamás firmó su obra. Su legado no fue una estatua ni una medalla, sino una lección, que la verdadera grandeza no siempre necesita reconocimiento. En cada soldado que sobrevivió gracias a su invento, en cada combate donde la simplicidad venció al exceso, su espíritu seguía presente, escondido entre el ruido de los engranajes y el eco del disparo perfecto. En los archivos de Lockheed y en las vitrinas silenciosas del Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial, el Mentres descansa como un testigo mudo del ingenio obrero. No brilla, no impone, pero su presencia pesa más que la de muchas armas legendarias. Cada línea de su estructura habla del tiempo en que la simplicidad fue una forma de victoria, cuando un puñado de hombres con llaves inglesas y metal oxidado alteraron el curso de la historia. Los ingenieros posteriores estudiaron su diseño, buscando entender cómo una herramienta nacida del rechazo se había convertido en un modelo de eficiencia. De sus principios surgieron generaciones de armas que dominaron el siglo XX. El concepto de la producción modular, la filosofía del mantenimiento mínimo, la lógica del acero sobre el ornamento. Lo que Hyde construyó en su taller improvisado se transformó en un lenguaje universal del combate moderno. En los registros técnicos se habla de rendimiento, de costo y de número de unidades. Pero entre las líneas hay algo más profundo. La victoria no fue obra de genios iluminados, sino de manos endurecidas, de obreros que jamás fueron nombrados en los discursos.
Ellos soldaron, pulieron y ensamblaron sin imaginar que su trabajo anónimo sostendría imperios y salvaría vidas. El M3, la Grease Gun, sigue siendo la metáfora perfecta de aquella verdad, que la historia no siempre recuerda a quien inventa, sino a lo que funciona, y entre los ecos del acero y el silencio de los museos, aún resuena la lección de George Hyde, el hombre que demostró que incluso el olvido puede forjar inmortalidad. A continuación, tienes 2 historias destacadas más justo en tu pantalla. Si esta te ha llegado, no querrás perderte las otras. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.